El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Esta es la radio que se ve al punto de que usted también nos puede ver en el teléfono celular, en la computadora, en la tablet. Nuestra aplicación, o mejor dicho, nuestra cuenta en la aplicación Periscope le permite a usted vernos en tiempo real. Nuestra cuenta en Periscope es @RCR750 y también, gracias a nuestros aliados amigos de BPI, ustedes pueden vernos en vivo y en directo. En diferido, los programas quedan cargados, de más está decirles, en el canal de YouTube de Radio Caracas Radio, o escribe RCR 750 en el buscador de YouTube y ahí les salen no solamente las emisiones anteriores de Y Así Nos Va, sino el conjunto de programas de esta maravillosa estación. Bien, arrancamos la semana y antes de que se me olvide, tiendo a tener mala memoria, sobre todo cuando son asuntos en corto, mala memoria corta diría yo. Tengo un servicio público por acá. Se solicita para la señora María solicita memantina de 10 o 20 miligramos en tabletas, ácido valproico de 500 miligramos en tabletas, naproxeno de 250 miligramos también en tabletas y clopidogrel de 75 miligramos. Si puede ayudar a María, por favor comuníquese al 414-106-8197. 414-106-8197. Arrancando el programa, quiero recordarles que hoy no nos va a poder acompañar Daniel. Daniel estuvo en un operativo especial para Radio Caracas Radio y otros medios venezolanos. Estuvo cubriendo las elecciones generales en España y está volando, debe estar llegando ya casi desde Madrid hasta, yo no sé si me imagino que hasta Berlín, en Alemania, en estos momentos, por cuanto no nos va a poder acompañar el día de hoy. Pero antes de arrancar con el programa, yo quisiera agradecer de verdad, de todo corazón, a nuestro buen amigo, porque es un amigo en común de Daniel y de este servidor, Alfredo Sánchez. Alfredo Sánchez nos invitó el día de ayer a la presentación, 20 años después de que se estrenara, del documental Alfredo Sadel, Aquel Cantor. Ese es un documental del hijo de Alfredo Sadel, Alfredo Sánchez, en el que se expone la vida de este que, como se dice allí mismo en esa pieza cinematográfica, fue quizá el primer ídolo que tuvo Venezuela. Y quizás César me va a decir que es verdad. Cuando Alfredo Sadel irrumpe en la escena venezolana,
no había quizá en Fuerte un cantante que agrupara el sentimiento nacional. Y Sadel se convirtió en eso, a tal punto que se convirtió en un valor no solamente venezolano, sino latinoamericano y también incluso universal. Recuerden ustedes que Sadel pasó por los Estados Unidos. Sadel incluso luego recaló en la etapa ya final de su carrera en Europa, ya en una etapa en la que estaba dedicada al canto lírico, ¿no? Como tenor. Hizo temporadas en Italia, varias. Entonces, fue un hombre de verdad orgullo para todos los venezolanos. En ese documental hay testimonios desde Simón Díaz, pasando por Aldemaro Romero, Carlos Andrés Pérez, que fue un entrañable amigo de Alfredo Sadel, y se resalta los humildes inicios de Alfredo Sadel, su vida incluso y su paso por la política, no como activista, sino como apoyador fundamentalmente de la democracia, y por supuesto esa estela de éxitos en las dos etapas, la etapa como cantor de la música popular, donde, bueno, desplegó casi todos los géneros que existen, y segundo, como ya tenor dentro del bel canto, ¿no? Y bueno, estuvimos en esa función ayer, nos emocionamos mucho. Fue una cosa bien, bien bonita en el Teatro Trasnocho en Las Mercedes. Bien, saludos a Alfredo, que debe estar en sintonía, su esposa también debe estar en sintonía en este momento. El tema del día de ayer, por supuesto, y en medio de una especie de, digámoslo así, de puesta en neutro de la política venezolana, porque más allá de las amenazas que ha voceado el propio presidente encargado Juan Guaidó sobre su persona y sobre su investidura como jefe del Ejecutivo encargado en Venezuela, no hay dentro del panorama informativo local mayores cosas de relevancia. Tenemos que hablar de las elecciones de España, de las que hemos venido hablando desde el viernes pasado, y a mucha gente le fastidiará. Pero es que en las elecciones de España hay varias cosas que observar, ¿no? Por supuesto, además de la vinculación que tradicionalmente tiene España con Venezuela y de la articulación que ejerce España dentro de los foros europeos y fundamentalmente dentro del Europarlamento para de alguna manera servir como cabeza de playa en cuanto a políticas exteriores sobre lo que hacer con América Latina y fundamentalmente con Venezuela, que es lo que nos interesa en estos momentos. La jefatura de gobierno en España mueve, y la Cancillería española mueve mucho la orientación, como si de un barco se tratara, de esa política del Europarlamento, que va a elecciones, por cierto, en algo así como un mes. A finales de mayo habrá elecciones en el Europarlamento allá en Europa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre el día de ayer? Bueno, ocurre la debacle del Partido Popular, que, como ustedes saben, terminó a trompicones ejerciendo la jefatura de gobierno en la persona de Mariano Rajoy hace un par de años. Hubo una crisis de gobernabilidad, y en medio de esa crisis de gobernabilidad se coló una especie de, lo que yo he catalogado, una especie de peligroso sobreviviente, que es el señor Pedro Sánchez, ¿no? Recuerden ustedes, para saber quién es el que sigue al mando de la jefatura de gobierno en España y más o menos saber qué esperar, que Pedro Sánchez había sido, por aquel entonces, un poco antes de que colapsara el gobierno de Rajoy, había sido defenestrado de la jefatura del Partido Socialista Obrero Español. En medio de esas pugnas internas partidistas y todo lo demás, además de fracasos electorales, donde el PP venía de alguna manera dominando muy bien el escenario político español en las elecciones, ¿no? Pedro Sánchez logra resurgir en aquel momento, logra que de alguna manera lo vuelvan a elegir secretario general, y no solamente eso, sino que eso coincide con la ida del gobierno, la forzada salida de Rajoy del gobierno, y la capacidad, la agudeza, la astucia, no sé, que tiene Sánchez y que tienen los suyos para lograr armar un gobierno que termina siendo una especie de colcha de retazos en España, con apoyos inclusive del Partido Ciudadanos, con apoyos del partido chavista Podemos, para armar el gobierno. En España las cosas no son como en Venezuela, que el primer partido, el que gana las elecciones, es el que se lleva la presidencia, porque de hecho no es la presidencia como tal, es la jefatura de gobierno, ¿no? En medio de esa monarquía parlamentaria que sigue siendo España. Entonces, los partidos que logran armar una alianza con un número determinado de escaños, si mi memoria no falla en estos momentos, mi memoria me dice que ahorita son 175, para lograr la mayoría mínima, para lograr gobernar en España, diputados en la Cámara. Bueno, si usted logra eso, independientemente si usted se alía a 3, 4 o 5 partidos, usted y logra que esos 5 partidos suscriban que uno de sus militantes es el que va a gobernar, bueno, usted logra hacer gobierno. Entonces eso fue lo que logró Sánchez en su momento. Y bueno, luego se convocaron estas elecciones en medio de la aparición de Vox,
que como fenómeno el día de ayer tiene una expresión que no llega a 30 diputados, pero que no es mala porque Vox está debutando en el escenario nacional, luego del triunfo o de la irrupción en la escena con Andalucía. Logra Sánchez mantener un buen capital de votos, o sea, el Partido Socialista Obrero Español sobrepasó el día de ayer los 100 diputados. Y el PP, bueno, en barrena, luego de la ida de Rajoy, luego de las crisis internas, de las pugnas por el liderazgo, entonces Casado, que es un muchacho muy joven, le va a tocar capear duro el temporal porque va a ser muy difícil lo que tiene por delante el PP, pero yo creo que todavía hay espacio para la recuperación. Notas curiosas, bueno, Albert Rivera logra incrementar casi 20 o creo que más de 20 parlamentarios en su representación dentro justamente del Congreso. O sea que Ciudadanos no quedó mal, quedó en el tercer puesto, pero es un partido que de hecho no aspiraba más. Ciudadanos no aspiraba ni siquiera a llegar segundo y quedó muy cerca del segundo, queda muy cerca del segundo en términos de la representación. Lo que viene ahora y lo que nos interesa a nosotros los venezolanos es qué ocurre con el nuevo gobierno. El nuevo gobierno es fundamentalmente una copia del que ya viene operando en España. Hay algo que hay que tener muy claro, ¿no? Aunque yo no tengo simpatías, y Daniel me gasta muchas bromas por haber en algún momento, cuando él y yo militábamos en Acción Democrática, yo como ciudadano español, también venezolano español, me inscribí a distancia en el PSOE. Yo nunca milité en el PSOE, ¿no? Y yo guardo al tiempo actual, dado que el PSOE que yo veo actualmente no es o no tiene nada que ver con los referentes históricos que dejó Felipe González y la lucha por la democracia, esa hermandad que había con Venezuela. Yo no guardo ninguna simpatía actualmente por el PSOE, de hecho más bien yo diría que me despiertan antipatías, tanto el PSOE como conjunto como el señor Pedro Sánchez. Pero hay que tener algo muy claro. En Europa difícilmente, y en España en el caso particular, difícilmente se pueda escapar el PSOE de una dinámica que ya impusieron el PP y el propio PSOE, que es una especie de estado de bienestar, donde por más ñángara que usted sea o por más liberal que usted pueda ser, y le pasó a Rajoy, usted pueda salirse de cierto margen de maniobra, digamos, de ciertas políticas, como políticas, por ejemplo, concernientes al gasto público, concernientes a la educación pública, a la salud pública, a la política de empleo, al tema de los impuestos. El PP y el PSOE, claro que se diferencian, por supuesto que se diferencian, pero los matices no son tan amplios. Y eso generalmente ocurre en sociedades donde hay dos partidos dominantes, ¿no? Donde de alguna manera se produce bipartidismo. Los matices terminan siendo matices al final del día, no terminan siendo cosas demasiado acentuadas. Entonces la gente que teme de que España se convierta en chavista y de que Sánchez es chavista y todo lo demás, bueno, aunque hay algo de cierto, porque ciertamente lo que ocurre con Sánchez es que no fija determinadas posiciones con la firmeza que uno quisiese con respecto al caso de Venezuela, difícilmente Sánchez va a poder tirarse la aventura de decir que le apoya a Nicolás Maduro, y menos en medio de un sistema o de un mundo que ha cuestionado a Nicolás Maduro como lo está cuestionando desde hace buen rato. Entonces, lo que a mí me angustia es más bien la inacción y más bien, esa especie de puesta en neutro de la política europea con respecto a Venezuela. Que, por cierto, reiteramos, la política europea tiene que ver con la política española y lo que la Cancillería de España dicte, ¿no? y proponga con respecto a Venezuela. Pero aquí hay un tema capital, que es con quién va a hacer las alianzas Sánchez para poder ser gobierno. Todo indica que va a terminar pactando con Podemos. Podría pactar con Ciudadanos, pero Ciudadanos se cerró a esa opción, y el propio PSOE creo que está cerrado a esa opción. De hecho, estoy leyendo que desde los voceros del PSOE están diciendo que como ellos no están apurados y como sacaron buena representación, inclusive no están pensando pactar con Podemos, sino que me imagino que es que van a tratar de establecer alianzas con los pequeños partidos independentistas, las fuerzas regionales, pues, de las provincias en España, sin caer en las alianzas con los movimientos más extremistas, por ejemplo, del País Vasco, de Cataluña, etcétera. Pero ellos están diciendo que van a tratar de sacar adelante un gobierno que con esos pequeños partidos y el PSOE como única fuerza grande puedan formar gobierno. O sea, se están tratando de armar un gobierno sin Podemos. Yo no sé si lo vayan a lograr. Y lo que preocupa es que si la alianza es con Podemos, ahí sí va a prelar mucho dentro de esa alianza las políticas de Podemos, que por supuesto es un doliente, es una viuda del chavismo, pues, porque no es que ni siquiera es una cosa ideológica. Es que Podemos se funda, inclusive, con dinero producto de la corrupción en Venezuela.
con dinero desviado desde supuestos think tanks, desde supuestas asesorías de Pablo Iglesias, del señor Monedero, que lo que le gustaba era la moneda y bastante, en Venezuela. Entonces, allá hay demasiados dolientes y eso preocupa. Pero decir que Sánchez va a convertir a España en Venezuela, en la Venezuela chavista, yo no sé si inclusive queriéndolo, pero no lo va a poder hacer. O sea, es complejo que eso ocurra porque hay un consenso, digamos, de una forma de hacer las cosas en el Estado que ya de alguna manera está muy acentuado en España con los gobiernos del PP y del propio PSOE en el pasado. ¿Cuál es el problema fundamental en España en estos momentos? Bueno, las independencias, digamos, que plantean algunas provincias de España, fundamentalmente el País Vasco y sobre todo Cataluña, ¿no? Que es lo que se teme es que Sánchez haga demasiadas concesiones para poder ser gobierno, entonces allí los grupos independentistas extremos se exacerben, ¿no? Ese es el fundamental problema de España, de que se disuelva España. Alguna vez alguien me dijo, España no existe como nación en realidad. España es una aglomeración de una cantidad de realidades que producto y artificio de la corona española en su momento lograron unificarse, pero sus bases son endebles. Yo no concuerdo con eso, pero es una visión del asunto también. Es peligrosa el desarrollo de esa idea en el transcurso histórico de la historia española. Vamos a ir al corte comercial y venimos con nuestro invitado del día de hoy, el profesor Ivo Hernández. Vamos a hablar, por supuesto, de España, porque Ivo sabe muchísimo de la política europea, pero también de Venezuela y de cómo avanza esto en medio de, lo que se puede esperar de la Unión Europea en este caso y, por supuesto, también del lado de acá, cómo avanza la política exterior de los Estados Unidos con respecto a Venezuela. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Este 1 de mayo, los venezolanos se comprometen con su futuro. Recorreremos las calles de nuestro país de punta a punta y alzaremos la voz para avanzar en la recuperación de Venezuela. El país que viene te espera este miércoles 1 de mayo. Vamos todos, vamos juntos, vamos Venezuela. Voluntad popular. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta Y Así Nos Va, y ya nos hace el honor de acompañarnos el profesor Ivo Hernández de la Universidad de Münster en Alemania. Buenas noches, Ivo, para ti y buenas tardes para nosotros acá. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Neomar. Un cordial saludo a tu audiencia. Como siempre, muchísimas gracias por permitirme hablar con la audiencia querida y respetada de Radio Caracas. A ti por atendernos. Ivo, ayer, más o menos, en medio de lo que había comentado, por ejemplo, yo la semana pasada de que podía ocurrir en España, terminó ocurriendo esto. El PSOE de primera fuerza, lastimosamente el PP muy lejos, en segundo lugar, pero se sabía que iba a llegar segundo, yo pensaba que iba a llegar segundo, pero la debacle es más que evidente, ¿no?, del PP. Y Ciudadanos un poco repuntando las posiciones en el tercer puesto. Un Vox que se inaugura en el poder llega quinto, con cerca de 25, 30 parlamentarios, y luego un Podemos ya que disminuye su bancada de 70 diputados a 40 y tantos, ¿no?, en esta elección del día de ayer también. ¿Qué se puede pensar de esto, Ivo, en términos generales? ¿Cuál es el cuadro? Porque hay gente también que, por ejemplo, lo que hace es sumar de estos 5 actores, sumas los 3 que tradicionalmente se podrían vincular al mundo de las derechas y los 2, en este caso Podemos y el Partido Socialista Obrero Español, al lado de las izquierdas, con sus gradientes, y dicen, bueno, no, lo que pasa es que más bien los dos están en 11 millones de votos cada uno. Entonces, es una España polarizada. ¿Qué se puede sacar de la gran foto del día de ayer en términos de análisis, Ivo? Sánchez, muy buen gobernante, Sánchez muy astuto, un PP que no levanta cabeza, Ciudadanos sobreviviendo y capeando el temporal, y Vox pura bulla, ¿o Vox tiene razones para celebrar?
Sí, lo primero es entender la foto general de cómo España devino de un sistema que era casi perfectamente bipartidista, porque teníamos al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Popular, que ganaba uno, ganaba el otro, y usualmente para lograr una mayoría, recuérdense que esto es un sistema parlamentario, es decir, el presidente es elegido por mayoría de la bancada. Hay que tener una mayoría absoluta, 50+1. Entonces, usualmente lo que hacían estos partidos era que se aliaban con un pequeño partido y lograban entonces esa mayoría, si es que sus propios votos no lo permitían. España empezó a devenir en un sistema ahora pluripartidista, como estamos viendo, con un montón de fuerzas, a partir de una serie de elementos que fueron llevando al sistema electoral, que no atendían a las necesidades del ciudadano. Así vimos nacer a Ciudadanos, justamente con ese nombre, y así es como hemos visto, en razón a los problemas que se han dado, sobre todo con esto de los supuestos llamados independentismos, hemos visto entonces reaccionar a algunos movimientos de derecha, como sería esa especie de fragmentación que sufrió el Partido Popular hacia Vox. También la habría sufrido en parte hacia los liberales de Ciudadanos, que se supone que serían un centro. Viendo toda esta foto, España se está prácticamente inaugurando en un sistema multipartidista activo. Esto es nuevo, todo lo que estamos haciendo no tiene muchos antecedentes en historia reciente y hay que prepararse porque lo que va a venir en ese Congreso va a ser mucho desorden y una búsqueda de orden, porque no hay precedentes, entonces hay que empezar a ponerse de acuerdo. De hecho, uno nota, con lo que estaba citando Neomar, que el señor Sánchez diciendo, no, nosotros vamos a negociar, se ve claramente que el hombre está prefiriendo buscar los temas primero y luego de tener los temas claros, él va a buscar aliados en cada uno de los temas. Y no es fácil lo que le viene al gobierno de Sánchez ya como primera medida. Y él tiene encima dos temas que se los pone la agenda Trump ya. Y son el tema de Cuba con la ley Helms-Burton y la situación de las propiedades y los hoteles que tiene España metidos en Cuba y la gente que tiene haciendo negocios allá, que tienen en estos momentos demandas cursadas en Estados Unidos y hay que ponerle cara al asunto, y la situación con Irán, donde las sanciones se van a hacer efectivas a partir de mayo. Y vienen sanciones mucho más complejas que tienen que ver con los crudos ultralivianos iraníes, que son todo un producto que lo compra Asia, en fin, ahí viene una cantidad de cosas en la cual Europa va a tener que dar la cara y el gobierno español va a tener que empezar a tomar posiciones, justo lo que el señor Sánchez no quería. Entonces, eso de que dicen algunas personas, no, que este hombre se va a volver, van a volver una especie de chavismo o algo así. No, recuérdese que España, incluso antes de ser España, está la Unión Europea, que es el garante de todo orden institucional que empieza incluso por la moneda. Empecemos por allí. España no es un país que ni siquiera pueda articular una inflación como pudiera pensarse o pueda manipular su economía de una manera como la pudiera haber hecho el chavismo en algún momento. No, aquí hay unas instituciones muy sólidas. Lo que el señor Sánchez sí puede es afectar mucho de la política exterior a Latinoamérica. Eso sí lo puede hacer. Y ahí es donde vamos a tener que ver qué es lo que va a pasar, sobre todo con la sombra, muy bien dicho de tu parte, Neomar, con esa sombra siniestra que ha sido el partido Podemos, que no es otra cosa que una especie de chavismo ibérico financiado tanto por el chavismo venezolano como por los ayatolas iraníes. De manera que ya por ahí uno puede darse cuenta lo siniestra que puede ser esa ultraizquierda que no atiende sino absolutamente a fines crematísticos. Ivo, la señora Mogherini, hablando del Europarlamento, tiene de plazo, o mejor dicho, ella no, pero bueno, ella como vocera principal del asunto, pero el Europarlamento como institución y una comisión que le acompaña a Mogherini, tienen de plazo creo que hasta hoy o hasta ayer o quizás hasta mañana, es decir, hasta finales de este mes de abril, para presentar algún logro, algún avance sobre el fulano grupo de contacto, que fue una especie de iniciativa sacada de la manga de el Europarlamento para atajar el caso venezolano. ¿Qué era lo que perseguía este grupo de contacto? Bueno, supuestamente se iba a coaligar el grupo con representación europea con algunos actores regionales de la política latinoamericana, en este caso unos actores más bien benevolentes con el chavismo, y producir una convocatoria de elecciones libres para tratar de alivianar la crisis en Venezuela. Bueno, 3 meses después, que es lo que pidió este grupo, no hay resultados en ese particular. De hecho, el propio canciller del señor Sánchez, que es el señor Borrell, había urgido semanas atrás a Mogherini a que apurara el paso o que al menos presentara algo de los avances que se habían dado en ese sentido, pero no aparecen por ningún lado. Dado que entendemos que Borrell, supongo, va a seguir siendo el canciller del gobierno español con Sánchez a la cabeza,
¿Qué crees que va a ocurrir con el caso venezolano? Porque tú decías algo clave. Sánchez lo que ha hecho es pasar agachado. No es que ni siquiera ha apoyado, pero tampoco a Maduro, ¿no? Pero tampoco se ha dado la tarea de improbar lo que está haciendo Maduro. Entonces se ha hecho como un jugador que se la vive pasando agachado, puesto en neutro. Ahora va a tener que tomar decisiones. ¿Qué crees tú que puede venir en ese sentido? Sánchez recuerda mucho en el libro El Príncipe Maquiavelo a los príncipes que heredan el reino. Es decir, él no ha innovado hasta ahora en nada. Lo único en lo cual innovó, y eso es lo que le ha dado el triunfo, fue la política comunicacional. Voy a tratar de resolver ese tema para ir a lo que estás planteando, Neomar. Y sería lo siguiente. Lo que sí hemos visto claro de parte del señor Sánchez, y es claro en este triunfo, es que las redes sociales han sido más bulla que cabulla. Es decir, hubo más fuerza de la que se pensaba en los medios tradicionales. Los periódicos, grandes medios, la televisión española, que vetó incluso a algunos partidos, que limitó la presencia de algunos voceros políticos, dio fuerza a otros, y eso se vio claramente en los resultados. En ese sentido, Sánchez, que sí puso prácticamente desde el comienzo actores mucho más radicales al frente de algunos medios del Estado, y algunos medios privados se plegaron a esa política poniendo personas de claro sentimiento de izquierda, eso sí le dio réditos, y se vio entonces como casos de Twitter y otras redes sociales tenían mucha fuerza aparentemente para algunos candidatos, pero eso terminó desinflándose y notándose que eso no calaba popularmente en ese voto masivo. Eso como una medida. Con respecto a lo que sería el caso europeo, Sánchez ahorita, primero tenemos que ver cómo va a quedar ese voto del Parlamento en Europa. Eso es una cosa que tiene que dibujar también un mapa de fuerzas particular con el cual nuevamente Sánchez tendrá que negociar. Pudiera darse algún efecto portaaviones, algún efecto de ganador a ganador, es decir, que inspire un voto a otro con lo que ha sucedido con esta barrida, porque lo del PSOE es realmente una barrida en algunos sectores, sobre todo en el Senado. Es impresionante la pérdida de piso del Partido Popular. Si eso llegara a replicarse a nivel europeo, podríamos tener importantes variaciones. Ahora bien, yo no sé si Borrell va a permanecer. Él pudiera haber sido más bien un actor de transición. Pudiera darse el caso ya que el PSOE empiece a negociar claramente con actores nuevos. No sabemos, repetimos, qué va a articular este señor. Lo que sí está claro es que él puede hacer mucho, porque los europeos, eso lo hemos dicho aquí en este programa, suelen dejarle a España el tema latinoamericano. Eso es un poco inercial, no siempre es todo, pero sí se deja que España tenga la palabra, porque se supone que España negocia con esa parte del mundo a la cual conoce mejor que los otros países y con la cual dialoga permanentemente. Eso se supone. Entonces, sí tiene el señor Sánchez una capacidad de articulación importante en las instituciones europeas, mucho más ahora que tiene este peso. ¿La va a usar? Eso no sabemos. Hasta ahora no hay ningún indicio de que lo haga. Recordemos que Sánchez es un hombre que pertenece al ala zapaterista del Partido Socialista Obrero. Eso puede mantenerse o puede terminar. Veamos el caso de Lenín, el señor Lenín Moreno en Ecuador, que venía de un sector y que prácticamente se desligó del sector de Correa, que lo había llevado al poder. Eso pudiera darse, es decir, este señor pudiera romper con ese zapaterismo invasor, porque controla toda una cantidad de alas del Partido Socialista Obrero, se las ha quitado a los mandos tradicionales, sí, el zapaterismo. A los varones, entonces, ¿no? Pudiera darse que sí se vea eso. Ahora, no sabemos. Hay mucha incógnita en la política exterior que va a dibujar España en los próximos meses, muchísimo. Muy bien, vamos a ir, Ivo, al corte comercial reglamentario a esta hora de la tarde y venimos con más de tu participación acá con nosotros en Y Así Nos Va. El profesor Ivo Hernández desde Alemania nos acompaña el día de hoy. Venimos en un minutico. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. ¡Deliciosos! Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. No puede ser. ¿Se fue la luz otra vez? En tuplata.com.be te ayudan a resolver. Ahora cuenta con un amplio stock de plantas eléctricas para tu casa o negocio. No dejes que la oscuridad te amargue la existencia. Con tuplata.com.be compra tu planta eléctrica directamente desde los Estados Unidos y te llega a la puerta de tu casa sin complicaciones. Contáctalos por el 0424-116-5774. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Fundamentalmente, cuando uno trata de ver qué piensa el mundo del caso Venezuela, uno se va por dos aristas, ¿no? O dos perspectivas. Número uno, la que ya mencionábamos, que es la Unión Europea, el Europarlamento, fundamentalmente como reflejo de esa política exterior agrupada, de ese gran bloque que es Europa. Y en segundo lugar, por supuesto, acá, muy cerquita de nosotros, la política que adelante los Estados Unidos de América. Quisiera, Ivo, que pasáramos el charco y nos viniésemos al norte de América y valorásemos lo que se va a producir en los próximos meses en los Estados Unidos, que es justamente el arranque por la carrera presidencial 2020. Me he enterado, estoy leyendo por ejemplo por acá, que del lado de los demócratas en los Estados Unidos, que sí hay todavía un sistema férreo bipartidista, el lado de los demócratas ya han arrancado los aspirantes a la nominación demócrata. Y entonces tienes más o menos como 20 candidatos persiguiendo el puesto, pero destacan tres. De los tres, bueno, por supuesto el más irreverente y el que siempre da alarmas es Bernie Sanders, pero está muy metido en carrera y se ha anunciado que, bueno, que arranca con una espectacular recaudación de fondos. Allá Joe Biden, que fue el vicepresidente de Obama. Tienes en otro lugar a este dirigente de Texas que parece que cobra mucho auge, que es Beto O'Rourke. Entonces, cuando tú ves lo que está ocurriendo y ves del otro lado a los republicanos, verás que Donald Trump parece no tener oponentes. Donald Trump irá claramente a la reelección. Planteada la campaña presidencial en los Estados Unidos de América, Ivo, ¿qué puedes creer tú que va a hacer Donald Trump en los próximos meses? Porque hay gente que dice que como esta cosa se inaugura en fuerte a finales de año, entre octubre y noviembre, y allí es cuando se despliegan quizás las acciones desde el punto de vista del gobernante para generar mayor impacto en su electorado, podría Donald Trump lanzarse una maniobra de audacia. ¿Tú crees que Donald Trump podía modificar en algo la política que está sosteniendo con Venezuela, que es fundamentalmente una política de sanciones, apuntalando a buscar el voto latino en los Estados Unidos? Hay una cosa, hay varias interrogantes en lo que dibujas, Neomar, amigos oyentes, y que son importantísimas. Lo primero es que los demócratas, digamos que la montaña parió un ratón. Ellos tenían una cantidad de esperanzas cifradas en este informe Mueller, que al final no dio para nada todo lo que se esperaba, esos resultados en donde supuestamente se iban a comprobar intromisiones rusas en la campaña de Donald Trump. Todo eso se probó ineficiente, inefectivo, y en estos momentos Donald Trump viene al contraataque, y eso no debe subestimarse. Este es un señor que toma muy personal las agresiones a su persona, las toma realmente casi de un tipo muy, muy personal la cosa, y se puede pensar que ya empezó con los ataques. De hecho, a cada uno de esos candidatos que tú acabas de nombrar, él en su tweet les tiene un remoquete. Al señor Sanders, él lo llama el loco Sanders. Sí. Al señor Biden, él lo llama el dormido Joe, Sleepy Joe, es decir, el dormilón Joe. Es decir, a cada uno les tiene un remoquete ya, en lo que es un clarísimo acto de estilo populista de empezar a bombardear y digamos, las bases de esa campaña. Es un hombre que ahora viene duro con la situación europea. Recuérdese que tenía en agenda hasta hace poco la situación de una visita a Inglaterra. No sabemos
cómo se va a digerir una situación así. Entonces todo eso lo va a empezar a mover. Trump viene con cartas activas en la política internacional duramente a partir de mayo. Dijimos el caso de Irán. Eso tiene en estos momentos revuelto a toda Asia, porque las refinadoras coreanas están en estos momentos buscándole sustituto a los crudos livianos iraníes con los cuales no van a poder comerciar. De manera que aquí está todo el mundo movido y es un Trump que viene repotenciado porque los ataques no lo vulneraron como se esperaba. Entonces el Partido Demócrata, además de esos candidatos que tú acabas de perfilar, está tratando de pulir, porque Sanders es un hombre muy hacia la izquierda, que trataron al principio de colocar con esta joven Ocasio, esta joven de origen latino, a la cual se perfilaba como una especie de esperanza. La esperanza se le ha desinflado en las manos al Partido Demócrata, no tienen un candidato relevo. Prueba está que se buscaron a Biden. Esta sería la tercera opción presidencial de Joe Biden, es decir, están buscando los bateadores designados que por lo menos garanticen un hit, porque de resto los otros probablemente se vayan en ponche. Entonces la situación está complicadísima para el Partido Demócrata, con un Trump que, repetimos, va ahora en creciendo, va a coger mucho viento, porque todo lo que se le estaba acusando, todo lo que se le estaba diciendo, el hombre ha logrado torearlo y salir relativamente indemne. Caso Venezuela, hay que esperar allí. El caso Venezuela se ve que sigue en agenda para la administración Trump, y lo vemos sobre todo a través de la situación de Cuba, esa activación de la ley Helms-Burton, esas cantidad de movimientos que se están dando para asfixiar la economía cubana con un embargo mucho más realista y mucho más significativo, poniendo o pidiéndole a los europeos que tomen cartas en el asunto. Todo ello va a indicar que vienen meses muy movidos a nivel hemisférico, sobre todo Occidente, en los próximos meses. Es decir. Bueno, recordemos que hace algunas semanas Abrams estuvo de visita en Europa y justamente visitaba, creo que propiamente a Federica Mogherini, ¿no? Y entonces cuando uno ve esto, uno puede leerlo en dos líneas, ¿no? Uno puede leerlo en una primera línea que dice, bueno, la posición de Europa, que ha diferido un poco de la posición de los Estados Unidos en el principio, ¿no? Cuando los Estados Unidos se planteaba como una especie de guerra psicológica, de jugada de bluff en el póker, de decir que había tropas, despliegues aquí y allá, que luego no se traducen en la realidad. Europa hablaba de elecciones. Bueno, se puede leer en el sentido de cierta capitulación. Vamos a Europa, a que Europa proponga y adelante, y le pedimos además rendición de cuentas de esa política, de qué se ha logrado. No se ha logrado nada en el sentido de abonar hacia unas elecciones creíbles. O número dos, vamos a Europa a decirle que Europa tiene que ser un poco más fuerte, tiene que apoyar las sanciones, que por supuesto le cuesta mucho a Europa como bloque apoyarlas por cosas como la que tú has dicho. España con esta ley y los vetos en Cuba es difícil por todas las inversiones y los capitales que han fluido allí, pero son esas dos básicamente las vertientes en las que se puede ver la visita de Abrams. ¿Tú crees que en este pulseo de la política internacional propuesta por los Estados Unidos y la propuesta por Europa, cuál viene imponiéndose por el hecho de las realidades, ¿no? Yo no veo, Ivo, no sé si tú lo ves, que se haya avanzado en un poco lo que ha propuesto Europa, el tema del cronograma electoral. Vimos esta semana pasada a Stalin González hablando de eso, al propio Guaidó, que hay una propuesta de un cronograma electoral, pero una cosa es tener el cronograma, lo otro es haber voluntad política, haber circunstancias objetivas, reales para que haya elecciones. No sé cómo ves eso. Exactamente, y que haya contrapartidos locales, es decir, que se perfile claramente. Además, recuérdese que la agenda que propuso la oposición venezolana desde que a Guaidó se le solicitó que asumiese la presidencia encargada, desde ese momento se recuerda que estábamos hablando que había que venir con el cese de la usurpación. En Venezuela el discurso institucional está totalmente subsumido al dominio que ha ejercido este antiguo régimen y que digamos, toda institución la ha subordinado a un ejecutivo absolutamente hipertrofiado y deforme. Entonces, todo el mundo tiene que entender que si no hay eso, que si no se produce una especie de cuenta cero de llevar la situación a limpieza y que la única institución democrática que nos queda, la Asamblea Nacional, asuma el mando, como se haga esto en los próximos meses tendría que resolverse, no puede hablarse de ningún tipo de elecciones. El sistema electoral venezolano está absolutamente dañado, de punta a punta. No hay una sola de las instancias que sea creíble, desde el registro electoral hasta los rectores que están allí. Nada de eso. Eso hay que empaquetarlo y tirarlo completamente a la basura. Eso hay que rehacerlo. Y quien no lo diga
por una u otra razón, o no entiende el problema o tiene intereses en el problema. Eso es una cosa que tiene que entenderse. El registro electoral venezolano está lleno de muertos, literalmente, personas que murieron y que siguen votando. Todo tipo de transformación. Además, se sabe que Cuba ha tenido intromisiones en ese sistema. Lo dijo el propio joven que diseñó el sistema y que lo manejaba con las maquinitas. Venezuela tiene que replantearse completamente eso. Traía recuerdos incluso, ahora que estábamos hablando del tema español, porque el sistema español para contar los escaños utilizaba el sistema de Hunt, que en Venezuela se utilizaba en otros tiempos, cuando hacíamos unas elecciones un poco más creíbles. De manera que hay que volver a las cosas que un día sí supimos hacer y las supimos hacer muy bien, porque Venezuela, con los defectos que haya podido tener, producía unas elecciones bastante creíbles, que venían personas de otras partes del mundo y podían chequearlas en su proceso. Ahora todo eso está desvirtuado. Entonces, si no hay un cese de la usurpación, que en realidad es una intromisión en todo tipo de discurso institucional, hay muy poco que hablar. Y en eso está muy clara la administración de Trump. Y eso es lo que vamos a ver, repito, con más fuerza ahora que él internamente está repotenciado. Porque hay que decir, estaba drenado el actor como presidente en cuanto a que estaba muy cuestionado. Del informe Mueller se esperaba casi cualquier cosa, incluso la posibilidad de un impeachment, de que se lo llevara a juicio al presidente. Hubiera sido algo posible y factible, que no llegó a darse, Neomar. Sí, incluso por las propias divergencias dentro del Partido Republicano, ¿no? Que al final, bueno, Trump va a terminar su periodo y lo que mucha gente no contaba era que inclusive le iban a quedar arrestos y fuerzas para buscar la reelección. Y todo indica que probablemente va a ser reelecto, sobre todo también por el tema interno dentro de los demócratas. Ya lo hemos dicho, más de 20 aspirantes disputándose el cargo, uno que es un dormilón, el otro que le dicen Crazy Bernie, porque sale con unos arrebatos de locura cada vez peores, y los demás hombres todavía como muy jojotos, ¿no? Como el caso de O'Rourke en Texas, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve. Ahora, Ivo, el tema que tú has aludido también colateralmente de las sanciones petroleras a Irán, similares en cuanto a que son sanciones y vinculan el tema energético, el tema del petróleo, con lo de Venezuela y fundamentalmente articulada esta política de los Estados Unidos, nos podría llevar a pensar de que es como una línea, incluso que no es del tema Venezuela, es una línea de política exterior que va, como tú dices, a llevar a un Trump o que lleva a un Trump repotenciado en una línea de sanciones, ¿no? De exprimir las economías, de buscar quitarle el agua al pez, como se dice por allí. ¿Qué balance haces tú de esta política de sanciones? Porque, por ejemplo, frente a un mundo de sanciones petroleras con el caso Irán, se diría o se pensaría que Venezuela debería quedar de alguna manera beneficiado, pero como ya están las sanciones acá con el tema Citgo y todo el tema de compra de petróleo a Venezuela, no hay ningún beneficio. De hecho, Venezuela está en la misma situación y cada vez parece que el margen financiero del régimen de Maduro, el régimen de usurpación, bueno, es más corto, pero efectivamente, ¿tú crees que han hecho mella sobre Maduro y su grupo? Por supuesto, yo creo que las sanciones, y lo que pasa es que el problema de las sanciones es que no son todo lo rápida que las personas que están sufriendo quisieran que fueran. Y por supuesto, sí tienen costos colaterales. De manera que lo que se está haciendo es claro. Lo que ha hecho la administración Trump es poner en claro quiénes son los enemigos de la democracia y dónde están. De hecho, cuando uno ve en la revista Economist esta semana, dice Trump versus la troika de la tiranía. Y cuando hablan de la troika de la tiranía, están hablando, por supuesto, de lo que nosotros conocemos como el eje de La Habana, es decir, esas franquicias regentadas desde La Habana, en donde se mantienen unos regímenes que tienen unos parecidos bastante siniestros entre ellos y que manejan articulaciones y responsabilidades no solo en sus países, sino también ahí en Cuba. De manera que está claro para los norteamericanos, en este caso la administración Trump, decir que hay que empezar a apretarle los anillos allí. En el caso de los iraníes, igualmente. Recordemos que se acaba de decir que la fuerza esta especial iraní es un cuerpo terrorista. Eso activa jurídicamente una cantidad de otros mecanismos que tienen que ver con la ley patriota, con el acta patriota, por ejemplo. Entonces, estamos viendo una cantidad de movimientos que por sí mismos solos no son tan significativos como la suma de todos ellos y que perfilan de llegar a ganar Trump que los próximos 4 años van a ser cuesta arriba, tanto para Cuba como para las franquicias cubanas en el Caribe y en otros países, como para el caso iraní también. No sabemos y no nos atrevemos a especular el caso de Norcorea hasta dónde pueda llegar, sobre todo porque hay alianzas estratégicas entre China allí muy importantes, pero lo que sí es cierto es quién se la va a jugar
por los iraníes. ¿Quién va a hacer eso? Irán lo que le viene ahorita con estas sanciones es mucha más inflación, mucha más asfixia económica, porque estamos empezando a notar que se hace a nivel financiero y a nivel de productos del país. Entonces, está realmente complicada la situación. En el caso venezolano, ya es prácticamente una situación de desgaste y esperar ver que haya también una coherencia interna que pueda darle a los Estados Unidos pie para cualquier tipo de accionar, porque de resto, unilateralmente, una nación no se va a echar encima esa acción, así esa iniciativa solamente. Es el profesor Ivo Hernández de Alemania. Ivo, en estos 2 minutos que nos quedan, la semana pasada se cumplieron 3 meses de la asunción del mando de manera interina por el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Qué balance se puede hacer de estos 3 meses de Juan Guaidó en un gobierno que no ha terminado de cristalizar, pero que bueno, que desde el punto de vista de la legitimidad, de la legalidad, es un gobierno legítimo y legal? El tema es de eso pasar a la praxis, ¿no? ¿Y qué se puede decir de positivo 3 meses después y qué se puede criticar después de 3 meses? Lo primero que se puede decir es que Juan Guaidó llegó con un capital importantísimo que la población supo inmediatamente reconocer, y se trata de una cara nueva en la política. Le presentó al país la posibilidad de gente joven, gente con otras ideas, y no esos eternos personajes, muchos de los cuales llevaron a este desastre a que ocurriera, por anuencia o por indiferencia, o por lo que fuese, pero estaban allí y ya su tiempo pasó y no quieren salir del protagonismo político. Entonces, eso fue el primer capital. Pero Guaidó tiene que entender que eso se desgasta y que en lugar de ser un presidente encargado, está pareciendo más bien un candidato presidencial. Esa trasvase, eso no es lo que precisamente Venezuela ahorita necesita. Mucho tiempo le queda para llegar a ser candidato en otras oportunidades. Ahorita lo que se trata es de darle a Venezuela una opción y de darle a los actores internacionales la credibilidad que la oposición venezolana que lo respalda está clara en una verdadera hoja de ruta, y que no son otras hojas de rutas, como esa cantidad de mensajes por tweet que algunos dirigentes políticos emiten, que empiezan a esperar una sistalsis de ideas, una y otra, que parecen fuegos artificiales y no hay coherencia. Tiene que haber una coherencia muy clara, absoluta. Los pasos son 3, son únicos y es hacia allá. Y ninguna otra cosa es negociable. Lo otro es traicionar a la voluntad política del resto del país, que está sufriendo, como lo demostró ese espantoso reportaje, y decimos espantoso por las fotos de Maracaibo, donde salían estas personas con desnutrición, que rápido salió la izquierda internacional a decir y a mentir que eran fotos de Yemen. Son fotos de venezolanos que están muriendo por la desidia y por la arbitrariedad de un régimen realmente criminal. Ivo, enteramente agradecidos como siempre por acompañarnos durante este rato en Y Así Nos Va. Un gran abrazo a toda la audiencia y para ti, Neomar. Feliz tarde. Feliz tarde, Ivo. Era el profesor Ivo Hernández, profesor de la Universidad de Münster en Alemania, que nos acompañó hasta esta hora. Nosotros rapidito vamos al corte y venimos con la despedida del programa del día de hoy. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, y antes de concluir el programa, un servicio público para el amigo Héctor Salvi. Solicita fenobarbital de 100 miligramos. Si puede colaborar, por favor, comuníquese al 424-283-0969. 424-283-0969. Bien, voy a leer algunos mensajes antes de irnos también, que ustedes amablemente nos han dejado a través de rcr.tv. Sofía dice: horrible lo del Zulia. Sí, eso ya es una película de terror que tiene por lo mínimo 2 o 3 meses. Algunos dirían años, pero bueno, el retrato vivo tiene 2 o 3 meses todos los días, viendo la carestía, viendo la humillación, viendo el irrespeto. Eso es lo que estamos viendo todos los días, una función continuada de Alfred Hitchcock en el estado Zulia. Jan Hernández: hay periodistas que ya no son periodistas, sino que ahora se volvieron partidistas, son defensores de los políticos. Bueno, espero que no sea mi caso, Jan. Luis Cabrera: hay que sacar a los colaboracionistas también, junto a los resquicios de chavismo. Bien. María José: amo este programa, genial, gracias María. Guillermo: lo que le hace falta a Guaidó es felicitar a Zapatero por el triunfo del PSOE. Félix Guedes: Iván Hostos muere hoy en el hospital Enrique Tejera de Valencia a las 7 de la mañana en la emergencia, sin atención médica ni medicinas que le prolongaran la vida. Fue profesor del Tecnológico de Valencia, el Tecnológico La Manguita. Bueno, los hospitales que hablar de la situación acá. Flavio Tosiani: Guaidó debería usar las redes y menos marchas. Hoy en día hay mejores herramientas para sondear y consultar al pueblo que un cabildo. Bueno, es una opinión. Elizabeth Agreda: Chaito Cabilleros, todavía no me voy, Elizabeth. Escríbale a Daniel que me desbloquee. Ayúdeme que se confundió. Bueno, no sé si se confundió. Magali Zamora: muy bueno, amo el programa. Gracias Magali también por escucharnos. Quienes quieren, por cierto, seguir al profesor Ivo Hernández, su usuario en Twitter es, siempre está muy activo por allí, @Ivo Caracas. Ivo con B pequeña, Caracas, todo junto. También nos dice por acá Alirio Rumbos: todos deben ir el 1 de mayo, pero nunca ir a las elecciones que se están pactando actualmente. No sé si se están pactando o lo que ha ocurrido, Alirio, es lo mismo más o menos de todos los tiempos recientes, ¿no? Con el tema de la dirigencia opositora, que es que hay planes para el día después, y de eso va un poco, yo creo que se llama el plan país, el plan que se hizo, por ejemplo, para cada una de las candidaturas presidenciales, como por ejemplo las de Enrique Capriles, los momentos cuando supuestamente se iban a establecer mesas de diálogo que iban a devenir en algo positivo para el conjunto de los venezolanos. Hay una cantidad de planes, y por eso siempre repruebo a quien dice: es que no, la oposición no tiene un plan para gobernar este país. No, más bien hay demasiados. Sobre si son buenos o son malos, bueno, ya esa es otra discusión. Y lo he dicho también por acá. Si se maneja la economía bien o se maneja mal en esos planes, bueno, es otro tema. Si se tiene concepción sobre cómo deben prestarse las políticas públicas, es otro tema. Pero planes hay. El problema es que aquí lo que no se ha logrado construir es la puerta de salida para toda esta satrapía. Y ese es el gran nudo gordiano que tenemos los venezolanos, que fundamentalmente no se ha logrado llegar al día D. Después que tú llegas al día D, bueno, por supuesto, con los mejores técnicos, los mejores hombres, las mejores mujeres y las mejores ideas, tú puedas sacar este país adelante. Pero es que tú puedes hacer 1000 planes, pero es que ¿cuándo los vas a implementar si no has logrado acceder al poder? Ese es el gran problema venezolano. Vamos a ir despidiéndonos por el día de hoy. Les doy las gracias por habernos acompañado hasta esta hora y les pido, por favor, que nos acompañen nuevamente el día de mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y así nos va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.